Hola, debido a la situación que estamos viviendo actualmente acerca del COVID-19, muchos gobiernos han tenido que tomar decisiones importantes relacionadas a la salud de las personas. Eso ha traído como consecuencia un problema económico, lo cual se puede agravar en la medida que pasen las semanas o los meses. En este video vamos a hablar acerca de un acontecimiento que fue muy similar. En 1929 se dio la Gran Depresión Económica, cuya solución fue un modelo económico propuesto por John Maynard Keynes en su libro La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En esa ocasión ese modelo vino a solucionar ese problema. Así que vamos a ver cuáles son esas variables y cómo eso podría contribuir a solucionar parte del problema del COVID-19. Antes de ver el modelo de John Maynard Keynes, vamos a aclarar que en todo país existen 4 agentes económicos. Existen las familias, existen las empresas, el gobierno y el sector externo. Cada uno de estos agentes económicos son propietarios de los factores de producción, siendo ellos la tierra, la mano de obra y el capital. En la forma como estos agentes económicos administren esos factores de producción, así es el nivel de desarrollo de un país determinado. En primer lugar, las familias son las principales unidades consumidoras, ya que demandan bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Y por otro lado, también estas familias ofrecen sus recursos, fundamentalmente el trabajo, así como el capital hacia las empresas cuando compran esos bienes o servicios. También están las empresas, que son los que toman decisiones sobre la producción y distribución de bienes y servicios. La función básica de las empresas como agente económico es la de producir esos bienes que van a ser demandados por la economía doméstica o familiar. El tercer agente es el Estado, cuya intervención en la actividad económica es más compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados de factores de bienes y servicios como oferente y como demandante. Al igual que las familias, es propietario también de los factores productivos que ofrece a las empresas, de las que también demandan gran cantidad de bienes y servicios. A la vez, es el mayor productor de bienes y servicios. Por otra parte, a diferencia de los otros agentes económicos, tiene capacidad coactiva para recaudar impuestos tanto de las empresas como de las familias. Asimismo, destinará parte de sus ingresos a realizar transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social o de algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones de jubilación, entre otras. Una vez que tenemos claro cuáles son los agentes económicos y cuáles son los factores de producción, pues vamos a ver el modelo de John Maynard Keynes. En esta fórmula podemos ver la fórmula de la demanda global, el cual está compuesto por el consumo de las familias, la I de inversión de las empresas, la G de los gastos del gobierno, así como el sector externo. En la forma como se administren cada uno de estos elementos, el consumo, la inversión y el gasto, pues así va a ser el nivel de desarrollo y de crecimiento de un país determinado. Por ejemplo, si en determinado momento las familias no pueden consumir, ¿qué va a pasar? Bueno, si no consumen, las empresas no van a tener ingresos por la venta de sus bienes o servicios. Si las empresas no pueden vender sus bienes o servicios, pues tienen que tomar decisiones, y una de ellas es la reducción de personal. En el momento que las empresas despidan personal, van a haber más familias que no van a tener esos ingresos porque se van a quedar desempleados. En el momento que se quedan desempleados, su consumo baja. Entonces, ese consumo que se reduce y se agrava por el despido de personal, hace que las empresas vendan menos y en ese momento tenga que seguir tomando más decisiones y reduciendo su planilla, despidiendo a más personas. Lo cual significa que el consumo de esas familias se va a reducir.
agravando aún más la situación y las empresas van a vender menos, lo cual lo lleva a tomar más decisiones relacionadas a la reducción de costos, despidiendo a más personas. Entonces las empresas despiden personas, las personas reducen su consumo y eso hace que entren en un círculo vicioso, lo cual únicamente, de acuerdo al modelo de Keynes, puede ser solucionado con la intervención del Estado. ¿De qué manera? Pues a través de los impuestos, a través de las tasas de interés y a través del gasto. Entonces, algo importante que debemos de entender acá es que si las empresas no venden sus bienes o servicios, pues van a despedir personal y eso hace que el consumo se reduzca y caigamos pues en ese problema o ese círculo vicioso. Ese es el problema que debemos de solucionar en este momento. En esta fórmula, John Maynard Keynes establece una solución cuando la economía se encuentra estancada, cuando existe desempleo, siendo una de las primeras acciones por parte del gobierno pues el reducir los impuestos. Con ello, las familias tendrán más ingreso disponible para el consumo de bienes o servicios, lo cual eso hace que las empresas puedan vender pues sus productos. Otra de las acciones también que recomienda John Maynard Keynes es que el gobierno reduzca las tasas de interés. Con ello promueve la inversión. Con ello hace que las empresas adquieran créditos mucho más baratos y por lo tanto puedan invertir. En esta situación, con el COVID-19, las acciones destinadas a las tasas de interés son fundamentales, pues las empresas necesitan dinero para cubrir su capital de trabajo, para cubrir sus responsabilidades con proveedores, con empleados y acreedores. Entonces es una acción fundamental que pueden tomar los gobiernos actualmente y que de hecho ya lo están haciendo. Y una de las terceras acciones que recomienda John Maynard Keynes es que el gobierno gaste más, es decir, consuma, y eso hace que introduzca dinero en un país, es decir, hace que el aparato económico empiece a caminar, que gaste, es decir, que ayude a las empresas y que ayude a las familias. Algo interesante es que en 1973 se dio otro problema económico en el mundo debido a la baja en el precio del petróleo, lo cual el modelo de John Maynard Keynes no pudo solucionar. Por lo tanto, eso dio fuerza a las escuelas neoliberales. Eso debido a que el problema fue de costos y no de desempleo y no de inflación, lo cual Keynes decía que nunca se iba a dar el problema de manera simultánea. En este caso podemos ver que la solución era microeconómica. Actualmente vemos que en esta situación que estamos viviendo con el coronavirus, las decisiones y los modelos deben de actuar de una manera simultánea, es decir, el gobierno debe de actuar, debe solucionar, debe tomar decisiones, pero también a nivel microeconómico las empresas deben de tomar las mejores decisiones que permitan resurgir de esta crisis económica. Con el coronavirus, muchos gobiernos han establecido una cuarentena. Eso ocasiona un estancamiento total tanto de las familias como de las empresas. Las familias ya no pueden consumir de una manera normal, principalmente movido por el temor, y por lo tanto las empresas no pueden vender, ocasionando paralización a sus flujos de efectivo, incumpliendo así con las obligaciones con sus proveedores, acreedores y hasta el pago de sueldos y salarios. Una vez que los gobiernos eliminen la cuarentena, la situación no volverá a la normalidad fácilmente. Muchas familias seguirán con temor y guardarán el poco dinero que tienen, si es que lo tienen, evitando el consumo a lo más básico, y las empresas, aunque estén operando, sus ventas se verán reducidas. Las empresas tendrán que tomar decisiones. Algunas acudirán a créditos bancarios y otras reducirán los costos al máximo, recortando personal, lo cual agravará mucho más la situación. Si aplicamos el modelo de Keynes y si queremos que todo regrese a la normalidad lo más pronto posible, las empresas no deben despedir personal para garantizar el ingreso a los empleados
y por lo tanto a las familias, y eso ocasionará que puedan sentirse mucho más seguros y empezar a consumir de manera normal. Además de estas acciones, si el gobierno apoya con la reducción de tasas de interés, con aplazamientos o reducción de impuestos, con incremento de presupuestos para incrementar el gasto y con facilitar políticas monetarias para ceder préstamos a las empresas, principalmente a la pequeña y mediana, la recuperación será mucho más rápida. Algo importante a tener en cuenta es que si la cuarentena se alarga varios meses, las soluciones se vuelven aún más complejas y complicadas de encontrar. En el siguiente video vamos a hablar acerca de esas decisiones microeconómicas. ¿Qué pueden hacer las empresas para tomar las mejores decisiones? Que, dicho sea de paso, deben de iniciar con un diagnóstico acerca de su situación financiera y de cómo deben de priorizar esas decisiones que permitan salir adelante. Así que estén pendientes con ese nuevo video. Así que sin más, esto es Yo Empresa.